Seguimos con Alan Watts, Los Caminos de la Liberación, Psicoterapia del Este, Psicoterapia del Oeste. Se confiaba lo suficiente en la naturaleza humana como para dejarla librada a su propio aire, pues se la consideraba recogida en el Tao, y el Tao, a su vez, era percibido como un orden natural, perfectamente coherente, manifestado en la polaridad del Yang, el positivo, y el Yin, el negativo. Dada esta relación polar, para cualquiera de ellos era imposible existir sin el otro, y por esto mismo no tenía sentido estar a favor del Yang y en contra del Yin. Si, por otro lado, los hombres no confiaran en su propia naturaleza o en el universo del cual aquella es parte, ¿cómo podrían fiarse de su confianza o de su desconfianza a un nivel más profundo? ¿Qué es esto de confiar o no confiar? ¿Aceptarse a uno mismo o rechazarse? Cuando nos es imposible ubicarnos fuera de nosotros mismos, como separando al pensador de sus pensamientos. ¿Podrá el pensador corregir sus pensamientos erróneos? Y si el pensador necesita corregir al pensador, ¿no es más simple suponer que los pensamientos se corregirían por sí mismos? Acá hay una nota. Cosa que efectivamente hacen pensar sobre pensamientos, hablar un lenguaje sobre el lenguaje, ahora conocido por metalenguaje. El pensamiento es corregido, no ya por el pensador, sino más bien por nueva actividad pensante a un nivel superior. El suave regaño de Chun Tzu a la solemnidad confuciana cobra un tono humorístico, casi único en la literatura de este tipo, porque también se burla de su propio punto de vista. Para esto emplea, en el más profundo estilo de la metacomedia, todas las analogías posibles entre el sabio por un lado y el otro, el tonto, el idiota, el borracho. Como ejemplo de liberación de las convenciones sociales, idealiza a un horrible giboso que es el primero que descartan los oficiales del reclutamiento y el primero también en recibir ayuda gratuita a los servicios sociales. Este sabio es tan inútil como un árbol fantástico. Wait a minute. Oh my God. Okay. Como un árbol fantástico que se desarrollara hasta alcanzar inmensas proporciones por el amargor de sus frutos, sus hojas repugnantes y su tronco y ramas demasiado retorcidos para ser vigas o tablas. El camino de la liberación va hacia abajo y afuera, como el agua coge el rumbo de la menor resistencia. Sigue la cuesta natural de los propios sentimientos, nos torna estúpidos, nos ayuda a rechazar los refinamientos del aprendizaje, nos deja inertes como una hoja a merced del viento. Esto quiere decir que la inteligencia resuelve problemas recurriendo a la suprema simplicidad y al menor esfuerzo, y es a través de estos conceptos que el taoísmo inspiró a los creadores japoneses de la técnica del judo, el fácil y suave Tao. Hay un paralelo evidente aquí con la filosofía de la terapia no directiva de Carl Rogers, en la cual el terapeuta solo traza las conclusiones lógicas de lo que su cliente piensa y siente según el sencillo procedimiento de reformularlas de la manera más clara posible. Las intervenciones del terapeuta se reducen a expresar lo que él ha entendido en las palabras de su cliente. Se confía en la sabiduría del potencial de crecimiento positivo
de cada ser humano que habrá de elaborar la solución del problema a poco que se lo haya enunciado en forma clara y coherente. El propio terapeuta, pues, es tan estúpido y pasivo como un taoísta, careciendo de teorías sobre lo que va mal en su paciente o lo que debiera hacer para curarse. Si el paciente siente que tiene un problema, pues lo tiene. Si, por el contrario, cree que no tiene ningún problema, deja de concurrir a la terapia. Y el terapeuta se contenta con la esperanza de que en caso de que el problema hubiera quedado de veras sin resolver, el paciente acabaría por volver. Esta es exactamente la actitud que toma cualquier sabio taoísta ante un futuro discípulo, aunque el éxito parecería depender de que el terapeuta aplicara o no una técnica mecánica y estuviera o no en paz dentro de sí. La posición taoísta, como la de Wittgenstein, consiste en que puede haber problemas lógicos, pero no existen los de carácter natural o físico. La naturaleza o Tao no persigue propósito alguno y por lo tanto no tiene dificultades. Aquel que responde a quien pregunta sobre el Tao no conoce el Tao. Aunque uno puede oír sobre el Tao, en realidad no es sobre el Tao que oye hablar. No existen las preguntas sobre el Tao. No existen respuestas para esa clase de preguntas. Es vano formular una pregunta que no puede ser evacuada. Responder a una pregunta que no tiene respuesta es irreal. Y quien mezcla de tal modo lo vano con lo irreal carece de la percepción física del universo y no comprende el origen de la existencia. Esto no se debe a una condición inherentemente misteriosa del Tao, sino al carácter artificial de los problemas de la sociedad humana. Cuando se pierde el gran Tao, fluyen alegres la bondad y el honor. Cuando se elevan la sabiduría y la sagacidad, surgen los grandes hipócritas. Cuando los lazos familiares pierden su armonía, tenemos hijos afectuosos y devotos padres. Cuando una nación cae en el desorden y la confusión, se reconoce a los patriotas. Chuang Tzu traza entonces un paralelo entre el hombre liberado y los hombres puros antiguos, que se supone vivieron antes de que se crearan las artificiales aspiraciones de la sociedad. Los hombres puros de antiguo actuaban sin cálculo, no pretendían obtener resultados, no preparaban planes, por lo tanto, al fallar no tenían motivo para lamentarse. En el éxito no había felicitaciones y es así como escalaban las alturas sin temor. No sabían lo que era amar a la vida y odiar a la muerte. No hallaban regocijo en los nacimientos ni luchaban para postergar la muerte. Venir velozmente y marcharse rápido, nada más. Esto es lo que se llama no llevar al corazón fuera del camino del Tao, no permitir que lo humano aspire al lugar de lo divino. De esto podría deducirse que los taoístas abogaban en favor de un primitivismo romántico, similar a la idealización del buen salvaje del siglo XVIII europeo. La conclusión sería natural
si separáramos enteramente a los pasajes citados de su contexto social. Pero Needham nos ha dejado un convincente desarrollo de la idea de que la artificialidad y tecnología a que se oponían los taoístas era la del sistema feudal, cuyas leyes no hacían más que proteger la explotación y cuya tecnología se reducía a la manufactura de armas. Hay un hecho aún más importante: el confucianismo, a pesar de su indudable mérito, era una concepción escolástica, ritual y puramente teórica del orden social, despojada del menor interés en el orden natural. Toda la literatura del taoísmo refleja en profundo e inteligente interés por los modelos y procesos del mundo natural y el deseo de basar la vida humana en los principios observables de la naturaleza, en contraste con los arbitrarios principios de un orden social edificado sobre la violencia. Un viento salvaje no ha de durar la mañana entera. La más inclemente de las lluvias no caerá durante todo un día. ¿Quién realiza estas acciones sino el cielo y la tierra? Cuando el cielo y la tierra no pueden sostener tal actividad, ¿qué menos podrá el hombre? En otras palabras, las convenciones sociales que entran en conflicto directo con los procesos físicos no pueden sustentar una sociedad perdurable. Si esto es primitivismo romántico, la psicoterapia actual no lo es menos, cuando promueve formas de vida que van más de acuerdo con la biología humana que con la tradición social. En el confucianismo, el origen de la autoridad residía en una literatura tradicional. Para el taoísmo, en cambio, aquella provenía de la observación del universo natural y, como ha señalado Needham, aquí se aprecia un cercano paralelismo con la ruptura entre la ciencia occidental que lee el libro de la naturaleza y el escolasticismo occidental que solo voltea las páginas de la Biblia, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Por supuesto, en cualquier tipo de condición civilizada es posible que un ser humano actúe sin trazar planes o que rehúse totalmente su participación en la economía de violencia y despilfarro, sea su patrocinio ideológico, capitalista o comunista. Sin embargo, puede advertirse que esta ratonera competitiva no tiene por qué ser tomada en serio, o mejor, que si hemos de persistir en ella no debemos tomarla en serio, pues de lo contrario los colapsos nerviosos serán tan frecuentes como los resfriados. Tengamos siempre presente que las descripciones de Chuang Tzu sobre los hombres puros de antiguo y la vida de no interferencia pecan siempre de exageración, son humorísticas como los trazos con que Luan Cai pintó a los maestros Zen. El hombre de carácter vive en su casa sin ejercitar su mente y ejecuta sus acciones sin preocupación. En apariencia estúpido, divaga como quien ha perdido su camino. Tiene mucho dinero para gastar, pero no sabe de dónde le viene. Así como Wu Wei no debe ser tomado literalmente por un no hacer nada, la liberación no se reduce literalmente a abandonar el juego social, sino a tratarlo como
el anciano trata a la cascada en la siguiente anécdota. Confucio contemplaba la cascada de Luoyang. El agua caía desde una altura de 200 metros y su espuma continuaba hasta 15 millas a distancia. Allí, dentro, no penetraba ninguna criatura de escamas y aletas. Sin embargo, vio Confucio que un anciano atravesaba el lugar y, creyendo que aquel hombre buscaba poner fin a su vida a causa de algún problema que lo aquejara, ordenó a un discípulo que se acercara por la orilla para tratar de salvarlo. El anciano emergió a un centenar de pasos y con sus cabellos flotando nadó a lo largo de la ribera. Siguióle Confucio y dijo: he creído, Señor, que eras un espíritu, pero ahora veo que eres un hombre. ¿Tendrás la bondad de decirme si existe acaso un modo de lidiar así con las cosas del agua? No, respondióle el viejo, yo no sé de modo alguno. Me sumerjo en el torbellino y con él también salgo fuera. Me acomodo al agua, no es ella quien me obedece. Por eso puedo avenirme con ella de este modo, siguiendo sus dictados. Entre los años 400 y 900 después de Cristo, surgió de la interacción del taoísmo y el budismo mahayánico la escuela de Chan O Zen, con su asombrosa técnica, de la cual volveremos a hablar, que enseñaba la liberación no ya por la exposición verbal, sino por el señalamiento directo. La posición fundamental del Zen dice que no tiene nada que decir o, una vez más, que la naturaleza no es un problema. Las colinas azules son solo colinas azules. Las blancas nubes, nada más que nubes blancas. Esto es el Zen todo, y por lo tanto, cuando el discípulo presenta al maestro una pregunta artificial, como por ejemplo, ¿de qué modo cogeré el sendero de la liberación?, el maestro replica: ¿oyes la corriente del arroyo? Sí, ese es el camino de la entrada. O, más simple aún, cuando se le pregunta por el significado del budismo y contesta: 3 libras de lino. La dificultad del Zen reside en el problema casi insuperable de lograr que una persona comprenda que la vida y la muerte no son un problema. El maestro Zen fija este concepto cuando solicita a su discípulo que descubra para quién es el mundo un problema, para quién es deseable el placer y repudiable el dolor. De este modo, la conciencia se vuelve sobre sí misma y descubre al ego. Pero, por supuesto, este mítico yo que parece afrontar las experiencias o estar atrapado en el mundo no está en ningún lugar, ni puede ser hallado. Un día, el viejo maestro Sekito dio con su alumno muy avanzado, Yakusan, sentado sobre una piedra. ¿Qué haces aquí?, preguntó Sekito. Nada, replicó Yakusan, de modo que estás sentado ocioso. Aún estar sentado y ocioso es hacer algo. Dices haciendo nada, pero ¿quién es aquel que está haciendo nada? Puedes llamar a millares de hombres sabios, ninguno podría responderte. Con sus respectivos métodos, el Vedanta, el budismo y el taoísmo nos refieren que la vida deja de parecernos problemática cuando advertimos que el ego es una ficción social. Claro está que la enfermedad y la muerte pueden resucitar o resultar dolorosas, pero el tono problemático está dado por la vergüenza que arrojan sobre el ego.
Este bochorno es el mismo que sentimos cuando se nos coge fuera de nuestro papel. Por ejemplo, cuando descubren a un obispo en el acto de rascarse la nariz o a un policía en pleno delito, puesto que el ego es un rol, una representación de que el yo interno es permanente, de que gobierna al organismo y aunque tiene experiencias, no forma parte de ellas. El dolor y la muerte desnudan esta farsa y es por esto que casi siempre esperamos la llegada del sufrimiento con un sentimiento de culpa que resulta tanto más difícil de explicar a causa de que la farsa es inconsciente. De aquí el sentimiento oscuro pero poderoso de que uno no debiera sufrir ni morir. Ya no te sientes del todo humano. Te han reducido de pronto al nivel de un objeto viviente, sí, pero ya no una persona. Cuando te vistes para la fiesta y bajas las escaleras, todo en ti se conjuga para apoyarte en el papel que has escogido. Pero luego ocurre a veces que cuando arribas al último escalón, hay otro escalón, uno más de los que esperaban tus pies, y te precipitas escaleras abajo. Durante un instante tienes la experiencia de ser un objeto librado a merced de una malévola escalera. El estado de conciencia que sigue a la liberación del ficticio ego se comprende con bastante facilidad en términos neuropsiquiátricos. Uno de los importantes hechos físicos que reprime la socialización es el de que todas nuestras experiencias sensoriales son estados del sistema nervioso. El campo visual que tomamos por elemento exterior al organismo se encuentra en realidad dentro del mismo, pues no es más que una traducción del mundo externo a la forma del ojo y los nervios ópticos. Por lo tanto, lo que vemos es un estado del organismo, un estado de nosotros mismos. Sin embargo, aún esto es decir demasiado. No existe el mundo externo y luego el estado del sistema nervioso y luego algo que ve dicho estado. El ver es precisamente ese estado particular del sistema nervioso que en un momento particular es parte integral del organismo. Del mismo modo, uno no oye sonidos. El sonido es idéntico al oír, sin el cual solo constituye una vibración en el aire. Los estados del sistema nervioso no necesitan, como suponemos, que los vigile alguien más, un hombrecillo dentro de nuestras cabezas que lo registre todo. ¿No necesitamos acaso otro sistema nervioso y otro hombrecillo dentro de su cabeza y así ad infinitum? Cuando obtenemos una regresión infinita de este carácter, hemos de sospechar siempre que hubo un paso innecesario en algún punto de nuestro razonamiento. Cuando planteamos lo que en términos efectivos equivale a un segundo sistema nervioso observando al primero, estamos resolviendo al sistema nervioso contra sí mismo, estamos revolviendo al sistema nervioso contra sí mismo. Y en esas condiciones nuestros pensamientos entran en oscilación. Nos convertimos en una serie infinita de ecos, de seres detrás de seres detrás de seres. Ahora bien, existe efectivamente un sentido en que la corteza cerebral es un segundo sistema nervioso más allá y sobre el sistema primario que sería el tálamo, permitiéndonos una considerable supersimplificación. Podríamos decir que la corteza funciona como sistema programador de información para el tálamo, por medio del cual el organismo puede tomar relativa conciencia de sí mismo. Gracias al nivel cortical,
El sistema nervioso puede saber que sabe, puede registrar y reconocer sus propios estados. Pero esto es solamente un eco, no una serie infinita. Además, la corteza cerebral no es más que un modelo neuronal más, cosa que también son sus estados. Mientras se supone que el ego está en el organismo, pero no es del organismo, esto no es otra cosa que un fenómeno nervioso. ¿Cómo es posible que la corteza cerebral observe y controle la corteza cerebral? Tal vez llegue el día en que el cerebro humano se repliegue nuevamente sobre sí, desarrollando una corteza cerebral superior, pero hasta entonces el único feedback con que podrá contar acerca de sus propios estados provendrá de las otras personas. Hablo aquí de la corteza cerebral como conjunto, por supuesto, uno puede recordar haber recordado. De aquí que el ego, que observa y controla al nivel cortical, es un complejo de información social estacionada en la corteza. El otro generalizado de Mead es este ego que observa y controla. Pero debido a una falta de información social se crea la apariencia de que la información de que se compone el ego es algo más que una serie de estados del propio nivel cortical y que le corresponde controlar la corteza cerebral. El ego es la farsa inconsciente o simulación de que el organismo contiene un sistema superior al cortical. Es la confusión por la cual un sistema de información interpersonal es tomado por nuevo e imaginario pliegue del cerebro, como algo más que un fenómeno neuronal, llámese mente, alma o yo. Por lo tanto, cuando siento que yo me estoy conociendo o controlando, es decir, a mi corteza cerebral, debería hacerme cargo de que en realidad quien me controla es un conjunto de gestos y palabras de otras personas enmascarado para personificar a mi yo más íntimo y mejor. Cerrar los ojos a esto acarrea una intensa confusión, como cuando me esfuerzo por dejar de sentir en formas que son socialmente objetables. Si todo esto es cierto, resultará obvio que la sensación de ego es pura hipnosis. La sociedad está persuadiendo al individuo de hacer lo que ella desea, creando la apariencia de que sus órdenes son la voz del yo íntimo del individuo. Lo que nosotros deseamos es lo que deseas tú, y esto es un doble vínculo, como la de aquella madre que dice a su hijo, empecinado en cubrirse de lodo para amasar un pastel de barro: pero hijo querido, tú no quieres meterte en ese fango. Esto es lo que yo llamo información capciosa, ni más ni menos que la gran mentira social. Supongamos entonces que se interrumpe el falso reflejo de que yo veo mis visiones o yo siento mis sentimientos gracias al método de las formas orientales de liberación. ¿No se advertiría luego con claridad que todas nuestras percepciones del mundo exterior son estados del organismo? La división entre yo y mis visiones se proyecta hacia afuera contra la nítida visión entre el organismo y lo que él percibe. Solo un cambio de este orden aplicaría la sensación tan frecuente en los instantes de la liberación, Satori, de que el mundo externo es uno mismo y las
acciones exteriores, nuestra propia obra. Se habrá de conocer a la percepción entonces que lo que es una relación de campo y no ya un encuentro, aquí hay una nota, tengo por razonablemente demostrado que algo que se aproxima a este cambio de percepción, la comprensión de que en las sensaciones no hay más que estados del propio organismo, es lo que produce el ácido lisérgico. Muchas drogas suspenden inhibiciones útiles, pero parece que el LSD suprime una de muy dudoso valor y de aquí que su aplicación terapéutica debiera experimentarse sobre la hipótesis de la acción mencionada como fenómeno principal. En otra parte, he expuesto con pleno detalle las similitudes parciales entre la experiencia del LSD y la conciencia cósmica. No me parece excesivo decir que este tipo de cambio perceptivo dará lugar a campos más propicios para la solidaridad social que la triquiñuela habitual de hipnosis y fraude. Deberíamos formular en este punto una pregunta colateral que surge reiteradamente durante el curso de cualquier controversia sobre las formas de liberación y su utilidad terapéutica. A pesar de la mojigatería del propio Freud, toda la historia de la psicoterapia está ligada con un movimiento hacia la libertad sexual en la cultura occidental. Esto pareciera plantear un agudo conflicto con el hecho de que las formas de liberación alientan ampliamente el celibato y la vida monástica o eremita entre sus seguidores. Podrían citarse muchos textos para demostrar que la pasión sexual es tenida por obstáculo principalísimo en el sendero de la liberación. Para comprender esto debemos remitirnos primero al contexto social de la liberación en la antigua India. En el curso normal de los acontecimientos, nadie ingresaba a estas disciplinas hasta la etapa terminal de su existencia. En los diversos ashramas o estados vitales, el período liberador demorador de los bosques, Vanapashta, solo sobrevenía al agotarse el estado de padre de familia grihasta. No se esperaba que una persona buscara la liberación hasta tanto hubiera formado una familia y transmitido sus ocupaciones a sus hijos. Se consideraba que la liberación no solo emancipaba al hombre de las convenciones sociales, sino también de la responsabilidad social. El budismo Mahayana habría de modificar radicalmente esta noción y veremos que la respuesta a nuestro problema radica aquí más que en las disciplinas que